¿Preparados para sufrir? ¿Preparados para soportar el dolor? Si la respuesta es sí, ¿están preparados para el show de Gabriel Incertis? El show de Gabriel Incertis. Pues me pasé un tiempo pensando si debía hablar del Gran Elfo en una nueva entrega de Los Idiotas de Poder o si hacerlo mejor en mi serie de personajes inútiles, y finalmente me he decantado por esta segunda opción porque me parece muchísimo más ilustrativo para subrayar el fracaso creativo de la serie el hecho de que hayan introducido a uno de los personajes más icónicos del Legendarium de Tolkien para que básicamente no haga nada relevante en 2 temporadas. Y dado que Gandalf no cumple ningún papel en los acontecimientos de la Segunda Edad porque llega a la Tierra Media ya entradita la Tercera Edad, es lógico que no pueda hacer gran cosa en lo que concierne a la intriga de Anatar, la Forja de los Anillos, la decadencia de Númenor o cualquiera de los demás acontecimientos de la Segunda Edad que la serie pretende narrarnos. Aún así, ni bajo el enfoque de este fanfiction de retorcer y tergiversar el material original de Tolkien, haciendo lo que les da la gana, introduciendo personajes apócrifos como Adar o Halbrand, entrometiéndose en las líneas principales de los acontecimientos, deformando la historia y cambiando su sentido, ni aún así, como digo, han sido capaces de lograr que Gandalf sirva para algo más que para puro relleno. Y la razón por la que la trama del extraño se siente finalmente tan decepcionante se debe exactamente a la misma razón por la que la revelación de Sauron resultó tan anticlimática. Los showrunners decidieron apoyar todo el peso dramático de la trama en la identidad misteriosa del personaje, pero desde el momento en el que la audiencia ya sospechaba que el extraño iba a ser Gandalf, algo que ocurrió mucho antes de lo que a los showrunners les habría gustado, su trama dejó de tener interés. De hecho, el extraño, el epíteto con el que los pelosos conocen a este personaje, al final se volvió como un eufemismo que acabaron utilizando sistemáticamente los medios mercenarios por educación corporativa, como siguiéndole el juego a los guionistas de que nos iban a ofrecer una revelación asombrosa, mientras que el resto del mundo ya le llamábamos no Gandalf prácticamente desde el minuto 1. El tema es que el sino del personaje, desde que caen pelotas en un meteorito en el primer episodio de la primera temporada hasta el 8º episodio de la segunda, es recordar quién es para poder comprender su misión y de esta forma pintar algo en la parte de la historia que realmente importa. ¿Tú cómo te llamas? Tú. Y todo su arco a lo largo de 2 temporadas se centrará en este aspecto, en esta búsqueda de su identidad. O eso creíamos, porque al final parece que su identidad se reduce a recibir un nombre de una forma bochornosamente estúpida. Adiós, grande elfo. Gandalf. Y encontrar un palo que le sirva como bastón de mago. Ah, que encima, como las varitas en el mundo de Harry Potter, él no encuentra el palo, sino que este lo encuentra a él. Un mago no encuentra su bastón. Este lo encuentra a él. Y hablando precisamente de palos, el que no hubiese tenido ni que buscarlo solo subraya el hecho de que este personaje no dio palo al agua en 2 temporadas. Vamos, dicho de otra forma, el personaje del extraño necesitaba encontrar 2 elementos de Gandalf marca registrada, como lo son el nombre y su bastón, para estar operativo. Y cuando uno echa la vista atrás y observa el conjunto de lo que hubo aportado su trama a la narrativa, más claro le queda que en realidad embutieron a Gandalf por puro reconocimiento de marca. McKay y Payne, a los que desde hace un tiempo ya empaquetan como los McPayne, no podían tolerar el hecho de tener que contar una historia del Legendarium prescindiendo del mítico mago, como tampoco podían prescindir de hobbits, tumularios, el viejo hombre sauce o Tom Bombadil, aunque no les tocase estar aún ahí o no pintasen nada en la Segunda Edad. Me imagino a los showrunners preguntándose, ¿cómo se le ocurre al profesor escribir la Segunda Edad sin Gandalf? Es imposible que contemos esta historia y no haya un mago barbudo y alto amigo de los hobbits. Esto lo tenemos que arreglar porque Tolkien se ve que chocheaba o algo. Y si metemos al mago amigo de los hobbits, por lo tanto tenemos que meter hobbits. Pero mejor hagámoslo de forma que a la gente le suene todo para que nos den su aprobación. Metamos unos equivalentes de Frodo y Sam, pero con gender swapping para disimular. Así pues, había que inventarse algo para darle un papel al personaje en momento tan temprano de la historia. Y a los lumbreras de McKay y Payne se les ocurrió lo de la historia de origen. ¿Y si contamos una historia de origen de Gandalf en la que él llegue a la Tierra Media y él no sepa quién es y los hobbits le ayuden y él se vaya de viaje y le confundan con un elfo grande y entonces le llamen Grande Elfo? Adiós, grande elfo. Y por la fuerza del guión, Gandalf. a él le sonase a Gandalf. Gandalf. Así es como van a llamarme, ¿verdad? Yes! Hell yeah! Hey, come on, baby! Come on!
Que todo sea dicho, menudo coñazo con lo de las historias de origen. Al principio podía tener su gracia, pero ya con la machaconería de años y años explotando narrativas desde esta perspectiva, el que se dedique hoy a las historias de origen me parece un perezoso que ni quiere dar palo al agua ni tiene talento para escribir. Exactamente igual que el que se dedica a escribir guiones obsesivamente basados en cajas misteriosas. Y Los Anillos de Poder es precisamente eso, el subproducto del aglutinamiento de los motivos narrativos más perezosos, o por ser más justos, que más fácilmente pueden corromper una historia. Pero como os digo, lo que más me revienta es que Amazon haya comprado los derechos del Señor de los Anillos para que dos wannabes sin talento escriban una novela barata de misterio. Medio año antes del estreno de la primera temporada, McKay respondía a Vanity Fair a la pregunta de si el tipo alto que salía en el tráiler podría ser Gandalf, Radagast o Saruman, diciendo que bueno, yo diría que no son los únicos seres ni los únicos nombres dentro de esa categoría, así que puede que sí o puede que no, y el misterio y el viaje en sí son parte de toda la diversión, diría yo. Y Payne añade, hay pequeños guiños a Tolkien que pueden llevarte por un camino o por otro, y esperamos que a la gente le guste coger todo esto y montar un gran puzzle. O sea, que estos tíos en serio cambiaron el lore a lo bestia para ocultar a personajes icónicos de Tolkien, como Gandalf o Sauron, tras máscaras misteriosas con la esperanza de divertir y sorprender a los fans. No se me ocurre ninguna razón por la que quisieran hacer esto salvo por la conciencia de su propia ineptitud ante el ejercicio de dramatizar y llevar a la pantalla adecuadamente la historia de la Forja de los Anillos y la caída de Númenor. Y creían que, desviando nuestra atención y jugando con nuestras expectativas, introduciendo referencias y equívocos, acabaríamos aplaudiendo ante las sorprendentes revelaciones que nos ofrecían. ¡Ajá! Jamás te viste venir que Halbrand era Sauron, ¿eh? Pues espera que vas a flipar cuando sepas quién es el extraño. Pues bueno, todo comienza con un meteorito que cae en algún lugar de Rhovanion, precisamente, vaya, por Eru y Ilúvatar, cerca de donde había una muchachita pelosa, que es la primera en encontrarse un señor barbudo en pelotas acurrucado en medio del cráter. Aquí podían haber pasado dos cosas, o había un señor paseando en pelotas por Rhovanion que tuvo la mala suerte de que le cayese un meteorito en el cogote, o el señor llegó en el meteorito, y se ve que fue lo segundo. Como ya comenté anteriormente, los showrunners intentan colarnos referencias para jugar con nuestras expectativas, y el hecho de que la zona cero del impacto se parezca al ojo de Sauron de la trilogía de Jackson no es casual. Toda la temporada se basa en vendernos la tensión identitaria del personaje. ¿Será bueno o será malo? ¿Será Gandalf o será Sauron? Esta cuestión ya era un motivo recurrente en los medios mucho antes del estreno de la serie. Pero esto que los showrunners asumían como una genialidad rápidamente demostró ser un ejercicio de ridiculez. La gente o los medios no comentaban la serie por su calidad narrativa, sino que marujeaban en torno a quién sería quién, si tal o cual personaje correspondería o no con algún personaje canónico conocido. Bastante antes de estrenarse la serie, Screen Rant publicaba un artículo sobre las diferentes teorías de la identidad del extraño, basándose en el tráiler, entre las que se mencionaba a Sauron, citando la referencia a la forma de ojo de fuego del cráter del meteorito. Leemos: otra pista clave que conecta a Sauron con el extraño aparece en una escena del tráiler de Los Anillos de Poder. El hombre del meteorito acaba de llegar y está rodeado de llamas mágicas, pero cuando el fuego se expande en un movimiento circular, la forma recuerda poderosamente al ojo de Sauron, tal y como se representa en la trilogía cinematográfica del Señor de los Anillos de Peter Jackson. El extraño, completamente desnudo, se encuentra justo en el centro de ese ojo, lo que sugiere con fuerza que se trata de Sauron. Más adelante teorizan sobre la posibilidad de que sea Gandalf. Gandalf el Gris, al igual que sus compañeros magos, llega a la Tierra Media en barco durante la Tercera Edad ofreciendo ayuda contra la amenaza persistente de Sauron. Gandalf no cae en la Tierra Media de la Segunda Edad como un meteorito, y aún así la posibilidad no puede descartarse por completo. Mucho antes de engancharse a la hierba para pipa y de pasar el rato con los hobbits, tu pasión por la hierba de los medianos sin duda ha enturbiado tu mente. Gandalf era conocido como Olorin, un espíritu maya angelical y primordial que habitaba en Valinor. J.R.R. Tolkien escribe que Olorin y sus compañeros Maiar se mezclaban entre los elfos para velar por ellos, fascinados por estas creaciones vivas de Eru y Ilúvatar. Por tanto, es plausible que Olorin visitara la Tierra Media miles de años antes de regresar bajo el disfraz de Gandalf. Dos factores juegan a favor de que el extraño de los Anillos de Poder sea Olorin. Para empezar, tiene todo el sentido que Amazon explotara cualquier resquicio imaginable para incluir a Gandalf en los Anillos de Poder si existía la mínima posibilidad. Para que os deis cuenta de que ya entonces los medios eran conscientes de la posibilidad del enfoque de explotación comercial descerebrada que finalmente demostraría tener la serie a costa de la violación, vejación y desmembramiento del material original. Sigue el artículo.
De forma más convincente, la afinidad maya de Gandalf estaba ligada al elemento del fuego y los anillos de poder muestra al hombre del meteorito rodeado de llamas mágicas sin sufrir quemaduras. Del mismo modo, hay dos factores que juegan en contra de que el extraño de los anillos de poder sea Olorin. Cuando los Maiar visitaban la Tierra Media, lo hacían de forma sutil y se mezclaban con las especies nativas en lugar de anunciar su llegada. Cruzar el cielo ardiendo como el señor Fahrenheit encaja poco con esta descripción. En segundo lugar, Olorin se mostró reticente a enfrentarse a Sauron en la Tercera Edad y tuvo que ser convencido por sus superiores para ayudar a la Tierra Media. Ese trasfondo no funciona si el extraño de los anillos de poder es Gandalf, que acude a ayudar a repeler el regreso de Sauron. Pues bueno, ahí lo tenéis. Añadamos a esto que Gandalf nunca fue joven de la forma que nos presentan aquí a un más o menos joven Gandalf o de mediana edad, sino que su aspecto era desde el principio el de un anciano. Los Valar enviaron a los Istari con el aspecto de ancianos debido a varias razones. Por un lado, fueron enviados como consejeros, no guerreros, por lo que para tener credibilidad en su función, este aspecto era más adecuado. Pero además, los Valar querían restringir su poder para que, en caso de que se corrompieran, como ocurrió con Saruman, el daño que pudiesen causar fuese más limitado. Así que, aunque comprásemos la idea de que Gandalf pudiese haber hecho algún viajecito a la Tierra Media previo a su llegada en la Tercera Edad en barco, no parece canónicamente creíble que lo hubiera hecho en meteorito, encarnado en un tipo de mediana edad con daño cerebral y amnesia galopante. Suena bastante poco tolkieniano eso de que los Valar envíen a un Istar de forma tan torpe como indiscreta, pero menos tolkieniano es aún esa trama en la que, en su aturdimiento, con ese daño cerebral y esa amnesia, manifieste poderes mágicos descontrolados que debe aprender a dominar, para lo cual deberá encontrarse a sí mismo con la ayuda de Obi-Wan Bombadil, un mentor que le guiará en los caminos de la fuerza. Entonces tenemos a los showrunners jugando en la primera temporada con la cuestión de si el extraño será Sauron o no. Hagamos que la gente se centre en este tipo de cuestiones con la esperanza de que no se dé cuenta de la mierda que hemos escrito. Y mira que lo intentaban. El extraño, como digo, amnésico y con síntomas de daño cerebral, tiene exabruptos que producen mucho yuyu. La serie así intenta obsesivamente convencernos de que el extraño es potencialmente peligroso. Y esto lo refuerzan con el contraste. Ayuda a los pelosos a llevar su carro en la peregrinación y nos ofrece momentos como este. Eres bueno. Soy... bueno. Eres bueno. Soy bueno. Todo para volver a sugerir que en realidad es malo con la referencia del ojo de Sauron. Para poco después volver a ser bueno porque salva a las pelosas de unos wargos. Para luego volver a ser potencialmente malo por asustar a Nori durante un episodio de magia descontrolada. Para luego ser bueno otra vez porque quiere curar los manzanos. Por todas las cabras. Funciona. Pero no, tiene que ser malo porque casi mata a una niña y a Nori en el proceso, por lo que le expulsan del grupo de pelosos. Pero no, tiene que ser bueno porque resulta que sí que había curado los manzanos después de todo. Lo ha arreglado él. Pero al rato vaya, debe ser malo porque las sacerdotisas misteriosas lo identifican como Sauron. Tuliel me noritas. Heru Sauron. Y se insiste tanto en ello. Y todo ser que anda o se arrastra será tu esclavo. Porque eres el señor Sauron. Que hacía ya rato, mucho rato, que sabíamos que Sauron no iba a ser. Pero ahí estábamos, dejando a los showrunners que hicieran lo suyo porque no queríamos pincharles el globito. Así que insistían. ¡Brandypié! ¡Huye! Hasta el clímax en el que se nos revela que... No es Sauron, es el otro, el Istar. Este es... Soy bueno. ¡Wow! O sea, ¡wow!
¡Qué viaje! Que si era malo, que si no, que si era Sauron, que si no. Al final parecía que sí, pero no. Dios mío, ¿quién será Sauron entonces? ¡Pero qué maravilla de guión es esta! ¡Qué historia tan retorcida! ¡Qué montaña rusa de emociones! Bueno, obviamente esto es como se imaginaban los showrunners que reaccionaríamos la audiencia si no supiésemos ya desde el episodio 2 que este señor era Gandalf y este otro Sauron. Imaginad el efecto que produce empeñarse tanto con el drama y la caja misteriosa para que al final fuese todo tan puerilmente transparente. Pero en fin, que así termina la primera temporada aclarando lo que ya sabíamos, que este señor no era Sauron, pero manteniendo, o eso es lo que pretendían los showrunners, la cuestión de la incógnita de su identidad como motivo central de su arco narrativo en la segunda temporada. De ahí que cuando las sacerdotisas descubren que no se trata de Sauron después de todo, le identifiquen como el otro, el Istar. No es Sauron, es el otro, el Istar. Para justo cortar la revelación de su identidad en el momento en el que iba a producirse. Este es... Soy bueno. En un ejercicio lamentable de forzamiento del guión para mantener la caja misteriosa de la identidad del personaje. Fijaos que la sacerdotisa estaba a punto de decir su nombre y el extraño la interrumpe para soltar un bochornoso «¡Soy bueno!» y obliterarla. Entonces resulta que el tipo misterioso que se pasa la temporada buscando su identidad no puede esperar 3 segundos más a que la tipa diga su nombre, dato que seguramente le habría ayudado con su amnesia. Pero bueno, ni siquiera esto evitó que la audiencia ya tuviese claro quién era este señor y los showrunners, conscientes de que ya habíamos reventado la identidad del extraño en la primera temporada, especialmente desde que prácticamente jugara a ser Gandalf de la Comunidad del Anillo con estas palabras. Cuando dudes, Elanor Brandipie, sigue siempre tu olfato. En caso de duda, Meriadoc, sigue siempre tu olfato. Justificaron de esta forma el arco del personaje en la segunda temporada en una entrevista a Vanity Fair. Pregunta Vanity Fair: ¿ha habido señales claras de que el mago que cayó a la Tierra Media desde las estrellas en la primera temporada es Gandalf? Hasta ahora el personaje, interpretado por Daniel Weyman, solo había sido llamado El Extraño, pero en el final de la segunda temporada su nombre queda confirmado oficialmente. Gandalf. ¿Qué significa ahora una vez que conocemos su identidad con certeza? Y responde McKay: no sé si hemos logrado consolidar esta reputación, pero de verdad que no estamos intentando ser ingeniosos por serlo. No buscamos crear pequeños juegos de misterio ni cajas de puzzles. Realmente intentamos jugar con las cartas boca arriba. Desde luego, eso es así esta temporada con Gandalf. En la temporada anterior ya decía cosas muy gandalfianas y hablaba de forma muy gandalfiana. A ver, aquí de nuevo McKay miente. Se pasaron toda la primera temporada creando, y cito sus palabras, juegos de misterio y cajas de puzzles, buscando deliberadamente la ambigüedad con la identidad de varios personajes y muy en concreto jugueteando con la posibilidad de que Gandalf fuese Sauron. De cartas boca arriba, nada. Todo eran cajas misteriosas. La empuñadura, la identidad de Sauron, Adar, el extraño. Y vuelvo a traer las palabras que los showrunners le dispensaron al mismo medio 2 años antes, cuando le preguntaron sobre si el extraño era Gandalf y que habíamos visto antes. Puede que sí o puede que no, y el misterio y el viaje en sí son parte de toda la diversión, diría yo. Esperamos que a la gente le guste coger todo eso y montar un gran puzzle. Como vemos, en aquella entrevista hablaban de misterios y puzzles y en esta de repente aseguran que no estaban jugando a hacer misterios ni puzzles. Sí, ahora. Pero por si alguien aún duda de que estos tipos mienten más que hablan, en otra entrevista exclusiva a Games Radar, cuando les preguntaron en qué momento decidieron que el extraño iba a ser Gandalf, McKay respondió que fue durante la escritura de la segunda temporada, porque, y cito, al final estás escribiendo con un destino en mente y creo que en algún punto temprano de la escritura de la segunda temporada quedó claro que ahí era donde íbamos. O sea, al final de la primera temporada teníamos al extraño hablando de forma y diciendo cosas muy gandalfianas. Sigue siempre tu olfato. Pero no habían decidido que fuese Gandalf hasta haber comenzado la escritura de la segunda temporada. Sí, claro. Como dice un tal Sheris en Reddit, en un hilo acerca del mago oscuro, de verdad espero que el ¿quién es este tipo? Deje de ser un tema central de la serie. Está ya más que gastado. Y alguien le responde: sí, se pasaron 2 temporadas insinuando a un mago que es un personaje principal para que el resultado fuera increíblemente decepcionante. Y es que literalmente no ha hecho nada. Podría haber aparecido en el último episodio y no habría cambiado absolutamente nada. Perfecto, es que ese es justo mi punto en este vídeo. El extraño, el Grandelfo, como personaje inútil. Me alegro de no ser el único poniendo esta tesis sobre la mesa.
Pero si queréis fliparla más todavía, precisamente hablando del mago oscuro, de nuevo los showrunners nos plantearon una caja misteriosa. Nos presentan un personaje que hace sus pinitos para convertirse en un gran villano, pero al igual que el extraño, no tiene nombre, sino una mierda de apodo genérico que cuando lo escuché me hizo rodar los ojos. El mago oscuro. Mago oscuro es un nombre que no apruebo. Ya estamos otra vez con el puto jueguecito de la identidad de los personajes. ¿Pero es que estos tíos no saben escribir otra cosa? Y como contamos en su momento, el mago oscuro habla como el Saruman de Jackson, se ve como el Saruman de Jackson, se viste como el Saruman de Jackson, lleva un bastón con una piedra como el Saruman de Jackson, se dirige al extraño de la forma que Saruman se dirige a Gandalf en El Señor de los Anillos. Viejo amigo. Viejo amigo. Es corrupto como lo acaba siendo Saruman, es otra amenaza que complementa la amenaza de Sauron, pero desde otro punto cardinal, exactamente como Saruman en El Señor de los Anillos, pero se ve que al final no es Saruman. Este extremo fue confirmado por los showrunners en algunas entrevistas, como esta última que os mostré de Games Radar, en la que aseguraban de forma definitiva al 100% que no era Saruman, al mismo tiempo que afirmaban que al menos esta vez sí sabían ya quién era. O la entrevista a Vanity Fair sobre el final de temporada que mencionábamos antes, donde argumentan por qué personaje tan sarumanizado finalmente no sería Saruman. Uno de los personajes que todavía no tiene nombre es el mago oscuro interpretado por Ciarán Hinds. Sabemos que es un mago, sabemos que es uno de los 5, él mismo se lo dice a Gandalf. Somos casi familia. Antes éramos 5. Creo que podemos intuir que quizás sea Saruman, pero no os voy a pedir que lo confirméis porque obviamente habéis decidido no responder a eso. Dice McKay: No, diré algo oficialmente. Dada la historia de la Tierra Media, sería altamente improbable que pudiera ser Saruman. Y Payne añade: si no, imposible. Pues bien, lo primero que vemos es que para estos pájaros lo que es posible o imposible tiene más que ver con lo que les sale de los huevos que con cualquier forma de coherencia o de respeto a la obra original. Como ya apuntamos en su momento, no hay forma lógica de defender que el extraño pueda ser Gandalf, pero al mismo tiempo el mago oscuro no pueda ser Saruman, apelando a la historia de la Tierra Media. Sigue McKay: el mago oscuro tiene un papel importante que desempeñar en los acontecimientos de la Tierra Media y en el desarrollo de nuestro mago, que ahora está empezando a encontrar su lugar. Tom Bombadil le ha dicho: estás destinado a enfrentarte a él, y luego destinado a enfrentarte a Sauron. Tu cometido es enfrentarte a los dos. Así que el destino del mago oscuro no está decidido y su nombre aún no se ha revelado, pero casi desafiaría las leyes de la gravedad y de la física que fuera Saruman. Pero claro, el extraño siendo Gandalf no desafía ninguna ley. El caso es que el entrevistador plantea entonces una objeción lógica a la posibilidad de que fuera Saruman. Al ver cómo trató brutalmente a los medianos, pensé: si fuera Saruman, ¿cómo podría recuperar alguna vez la confianza que Gandalf llegará a depositar en él más adelante? Y McKay responde a eso: creo que es una observación justa. Entonces el entrevistador apunta: Tolkien también dejó claro que solo hay 5 magos, Gandalf el gris, Saruman el blanco, y complementa Payne: está Radagast el pardo y luego están los 2 magos azules, y eso es todo lo que diremos. Ante ello, pregunta el entrevistador: ¿la ausencia de un nombre para el mago oscuro forma parte de ese motivo que habéis desarrollado y que simboliza que sigue siendo una incógnita, alguien cuyas acciones no se pueden predecir? De nuevo, vemos cómo aflora una y otra vez el mismo motivo narrativo, el misterio del personaje, ¿quién cojones será?, la obsesiva ocultación del nombre saboteando la narrativa una y otra vez. Responde McKay: el extraño está aprendiendo que hay otro mago ahí fuera, uno que parece corrompido. Este tipo está diciendo: yo te conozco, pero tú no me conoces. Así que en cierto modo el público está en la misma posición que el extraño. Hay alguien poderoso ahí fuera que afirma estar conectado al mismo linaje que yo, pero no sé quién es, no sé cuál es nuestra historia ni cómo llegó a corromperse. Todo eso son cosas que el extraño tendrá que descubrir y el público debería descubrirlas junto a él. Y concluye Payne: y por ahora no se define por su título ni por su nombre, sino por sus actos, que son oscuros. Claro, qué conveniente. Una excusa que encaja perfectamente con el ya ridículamente recurrente motivo narrativo, y toma la iteración que me acabo de marcar, del misterio de la identidad del personaje, un misterio en el que siembran multitud de elementos diseñados específicamente para confundir y jugar con las expectativas de la audiencia, haciéndole parecer Saruman en todos los sentidos, aspecto físico, incluso más allá del maquillaje en la elección del casting, forma de hablar, función narrativa, etc., para después decirte que es imposible que sea Saruman. ¿No os parece tremendamente rastrero? Es que hasta la interacción entre Nori y no Saruman... ¿Compadeces a aquel que te amenazaba con una espada? Sí.
es un eco descarado de la interacción entre Frodo y Saruman en el capítulo La limpieza de la comarca de El Señor de los Anillos, en el que Frodo expresa su piedad por Saruman incluso después de que éste intente asesinarle. Por si fuera poco, el doblaje alemán del Mago Oscuro lo hace el mismo actor que dobló en alemán a Saruman en la Guerra de los Rohirrim, Thomas Rauser. Me da igual que desde el principio hubiesen concebido al personaje como no Saruman. El hecho de que obviamente lo presentaran como Saruman es como mínimo cutre, un truco barato, el mismo truco barato que llevan gastando durante toda la serie. Pero si me hubieseis pedido mi opinión antes de haber hecho la investigación para este vídeo, os habría dicho que estoy seguro de que retconearon el personaje, con la ventaja de que aún no habían explicitado su identidad en algún momento durante la segunda temporada, después de hacerse a la idea, gracias a Reddit, de los palos que les iban a caer si sacaban al Mago Oscuro del armario como Saruman. Os habría dicho que los showrunners habrían dejado la puerta abierta, habrían sarumanizado todo lo que podían al personaje sin decir quién es y verían después cómo reaccionaba la audiencia y ya moverían ficha luego en función de eso. Pero recientemente salió esta imagen, que se ve que es del concept art de la segunda temporada y que apareció en un dossier de diseño de producción de la serie, del que deduzco por la URL que fue presentado para la candidatura a los premios del Art Directors Guild, el gremio de directores de arte, en la temporada 2024-2025. En la imagen podemos reconocer la escena de la sacerdotisa Eminem presentándose ante el Mago Oscuro en Run con las polillititas y todo. Y ahí vemos al mago con un traje azul. ¿Cómo? Entonces nunca se trató de Saruman, sino de uno de los magos azules que, junto a Radagast, Gandalf y Saruman, conformarían el conjunto de los Istari. Confirmando este extremo, tenemos la reciente filtración de Fellowship of Fans, según la cual el Mago Oscuro parece ser que saldrá en la próxima temporada del manido armario del misterio como Palando, uno de los dos magos azules. Según informaba hace pocos días Fellowship of Fans en X, Ciarán Hinds interpreta a Palando, el mago azul, ahora convertido en oscuro, en El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder, temporada 3. Es uno de los 5 miembros de la Orden de los Magos, conocida como los Istari, un grupo al que se hará referencia en la serie. También esta noticia vendría a poner la guinda a aquella que salió en 2024, según la cual Amazon habría obtenido acceso a los pasajes de cuentos inconclusos dedicados a los Istari. La tercera temporada sería presuntamente el punto de partida para expandir este material, integrándolo de forma activa en la narrativa de la serie. Entonces, si el personaje fue concebido siempre como uno de los magos azules e incluso el concept art así lo reflejaba, ¿por qué cojones nos lo presentaron como este descarado rip-off de Saruman? Solo se me ocurren 2 razones. 1. Quisieron volver a jugar a la mierda el jueguecito del personaje misterioso con referencias ultra transparentes a un personaje conocido como Saruman para alimentar las especulaciones, la discusión y marcarse al final un momento ¡ajá! ¡Te pillé! ¿No era quien creías? Y 2. La sarumanización descarada del personaje permitiría testar cómo reaccionaba el fandom y, si la cosa pintaba bien, se olvidarían del mago azul y meterían a Saruman, que al fin y al cabo es a quien todo el mundo conoce. De hecho, esta nota de Christopher Tolkien en Cuentos Inconclusos vendría a apoyar la idea del mago oscuro como uno de los magos azules. Leo: en una carta escrita en 1958, mi padre dijo que no sabía nada sobre los otros dos, refiriéndose a los magos azules, ya que no estaban involucrados en la historia del noroeste de la Tierra Media. Creo, escribió, que fueron como emisarios a regiones distantes, este y sur, muy fuera del alcance de Númenor, misioneros a otras tierras ocupadas por el enemigo, por así decirlo. No sé qué éxito tuvieron, pero temo que fracasaron como Saruman, aunque sin duda de diferentes maneras, y sospecho que fueron fundadores o iniciadores de cultos secretos y tradiciones mágicas que sobrevivieron a la caída de Sauron. Esto armonizaría muy bien con este tipo que está en Run, es decir, en el este, como líder del culto al que pertenecen la sacerdotisa Eminem y sus amigas. No obstante, hay quien se decanta más por esta descripción que aparece en la Historia de la Tierra Media, volumen 12, Los pueblos de la Tierra Media. Su tarea, la de los magos azules, era rodear a Sauron, ayudar a las pocas tribus de hombres que se habían rebelado del culto de Melkor, incitar a la rebelión y, después de su primera caída, buscar su escondite, en lo que fracasaron, y causar disensión y desorden entre el oscuro este. Debieron tener una gran influencia en la historia de la Segunda y Tercera Edad, debilitando y desorganizando las fuerzas del este, que de otro modo, tanto en la Segunda como en la Tercera Edad, habrían superado en número al oeste. En esta versión de su historia parecerían más como agentes de la CIA de la Tierra Media, encargados de auspiciar intrigas y operaciones que desestabilizasen a los partidarios de Sauron, lo que no implica que al menos uno de ellos, como se sugiere en Cuentos Inconclusos, se hubiese corrompido y alejado de su verdadera misión.
Todo esto, que en realidad es muy hipotético, pero eran ideas que el mismo Tolkien barajaba, era un terreno excelente para haber elaborado en base a elementos, digamos, semicanónicos, en cuanto a que eran ideas del autor, aunque no desarrolladas, y haber ofrecido una historia más sólida que no contradijese o desafiase el canon. Dicho de otra forma, si los magos azules eran 2, resulta una oportunidad desgraciadamente perdida el haber desaprovechado al extraño como el otro mago azul, por la maldita obsesión de estos pájaros con meter a Gandalf en una historia en la que no le correspondía aparecer. McKay y Payne tuvieron miedo al éxito y fueron a lo que creían que era más seguro, y les salió algo ridículo. Gandalf. A su favor, podríamos argumentar que cuando empezaron a trabajar sobre el material cuyos derechos Amazon había comprado, lamentablemente los magos azules no figuraban entre ellos, pero el hecho de que después pudiesen ampliar los derechos viene a confirmar que nunca fue una puerta cerrada. En todo caso, el gran problema de los Anillos de Poder, al menos en el tema que nos ocupa, es que se liaron a contar una historia que no correspondía porque Gandalf es irrelevante para los acontecimientos de la Segunda Edad que cuenta la serie. De la misma manera que toda la trama de Halbrand es redundante y superflua, toda la historia del extraño es absolutamente extirpable, haciendo que este Gandalf sea un ejemplo arquetípico de personaje inútil. Fijaos que todo el arco de Sauron en la primera temporada se puede obviar, no aporta nada ni a la historia ni al personaje. El resumen del comienzo de la segunda temporada es más que suficiente. En el caso de Gandalf es todavía más grave, nada de lo que nos han contado acerca de él importa lo más mínimo en 16 capítulos, y ya veremos qué papel le dan en la tercera temporada. Sin embargo, sabiendo que Alatar y Palando, los magos azules, llegaron probablemente a la Tierra Media en la Segunda Edad y se dedicaron a infiltrarse en las tierras dominadas por la sombra, a ayudar a los pueblos humanos que se resistían a la adoración de Melkor, a fomentar rebeliones y provocar disensión en el corazón mismo del poder oscuro, ¿por qué no nos contaron esa historia? ¿Por qué el extraño no resultó ser el otro mago azul? ¿Y por qué ocultaron toda la segunda temporada la identidad del mago oscuro como Palando? ¿Para qué ha servido sino para hacernos perder el tiempo discutiendo, elucubrando sobre algo que realmente no tiene función narrativa alguna? Hasta el guión tiene que hacer malabarismos para mantener artificialmente esta incógnita, haciendo que incluso Tom Bombadil evite, de forma descaradamente forzada, decir su nombre. No eres el primer Istar que ha comido junto a mi hoguera. Años atrás hubo otro. El mago oscuro. Si al final este pseudo Saruman no era Saruman, sino un mago azul del que la inmensa mayoría de la audiencia jamás había oído hablar, ¿qué clase de retribución hay en el hecho de haberle tratado como una caja misteriosa, ocultando su identidad o, peor aún, haberle disfrazado de un personaje que resultó no ser? ¿Qué efecto esperan que produzca en la audiencia la revelación de la identidad de este personaje que nadie conoce? No hay impacto posible más allá de la decepción y, como digo, lo único que explica esto es la estúpida creencia de los showrunners en que la audiencia va a hacer más caso a la serie si juegan con sus expectativas. Y por Eru Ilúvatar basta ya de hacer esto con los personajes. Decid ya de una puta vez a quién interpretarán Eddie Marsan o Campbell Bower en la tercera temporada. Escuchad la súplica de Cliff Broadway de The One Ring. No más puñeteras cajas misteriosas, por favor. JD y Patrick, no hagáis más cajas misteriosas de estos personajes o de los elementos importantes de la historia. No estamos aquí para esto. O como lo pone su compañero Justin Sewell. Los showrunners McPain, eligiendo meter a su mago en una caja misteriosa, arruinan a su mago. La única razón de no ponerle azul en su ropa era meterlo en una caja misteriosa para que pudiésemos ser sorprendidos en el futuro. Caja misteriosa, mago azul. Y así arruinan nuestra primera interacción en pantalla con un mago azul. Si este señor era un mago azul, por Eru bendito, haberle puesto una túnica azul desde el puto principio, que se hubiese presentado como Palando y la audiencia os tendría más respeto, en vez de someterle al mismo jueguito de quién es el asesino con el que venís agotando y tomando el pelo a la audiencia. Gandalf el gris se nos presenta vestido de gris, Saruman el blanco vestido de blanco, Radagast el pardo vestido de pardo, ¿y este señor es un mago azul? Lo cachondo es que, después de todo lo que os he contado, todavía no hay confirmación oficial de que no Saruman sea Palando, o ni siquiera uno de los magos azules. De hecho, la fuente última de la filtración es el documento de diseño de producción que os he mostrado. De ahí, Fellowship of Fans deduce que debe tratarse de un mago azul por varias razones, entre ellas la confirmación explícita que veíamos antes por parte de los showrunners de que es imposible que fuera Saruman, pero la razón por la que suponen que se trata de Palando y no de Alatar me parece muy cachonda porque ilustra muy bien la conciencia que tienen también en Fellowship of Fans acerca de cómo funciona la lógica de estos pájaros. Leo.
Pero hay un problema más prosaico que quizás se quiera evitar: la confusión de nombres con la encarnación de Anatar de Sauron en la temporada 2. Aún más accidentalmente gracioso sería el hecho de que esta sería la segunda vez que el nombre de un mago suena muy parecido al de Sauron. La similitud Saruman-Sauron ha sido señalada por muchos, hasta el punto de que la película de Bakshi adoptó temporalmente Aruman. Tolkien, por supuesto, no tenía problema con nombres de sonido similar, pero también era sensible a los matices etimológicos de las lenguas que él mismo creó. Si la decisión estuviera al 50% entre uno y otro, entonces Palando es la opción que tiene más sentido desde un punto de vista externo a la obra, es decir, de producción. Vamos, que lo que Fellowship of Fans está contando es que, siendo el Mago Oscuro un Istar, habiendo salido ya Gandalf del armario, habiendo confirmado los showrunners que no es Saruman, siendo bastante complicado que se trate de Radagast y habiéndose colado esta imagen del arte conceptual de la segunda temporada, todo apunta a un mago azul, y dado que Anatar se parece demasiado a Anatar, lo más probable es que se trate de Palando. Ese es el nivel. En fin, que viendo cómo van las cosas, la tercera temporada promete mandanga, especialmente si insisten en este jueguito de las cajas misteriosas. Si ya era patético que la audiencia hubiese reventado con mucha anticipación las pretendidas sorpresas de Halbrand como Sauron y el extraño como Gandalf, imaginad si ahora, muy probablemente, se les haya arruinado también la sorpresa del Mago Oscuro como Palando. No obstante, habiendo visto y documentado cómo los showrunners mintieron como bellacos con respecto a la identidad del extraño, todavía creo que hay posibilidades de que el Mago Oscuro sea finalmente Saruman. Y Eru bendito sabe que, por el bien de mi canal, eso sería glorioso. Como nota final, conociendo cómo funcionan los MacPain, ¿quién a estas alturas duda aún de que este sombrero gris picudo de mago que lleva Obi-Wan Bombadil va a acabar en el cogote de Grandelfo? ¡Sed testigos! ¡Sed testigos! Y bueno, hasta aquí el contenido de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejadme por favor ese like, que me ayuda mucho, y no os olvidéis de suscribiros y activar notificaciones para recibir mi mandanga puntual, fresquita. Nos vemos pronto. ¡Chao!